les Ay, va? sigo sin saber cómo saludar. Hola Lau, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Maru? Acá en nuestra segunda emisión de este cambio de formato que hemos tenido y que denominamos Reinventados en Cápsulas, RBT en Cápsulas, como quieran. Más Somos nosotros, pero en cortitos. pequeñas dosis. Estábamos como en una presentación muy grande. Estábamos con presentación muy larga, estaba como largo el programa. Acá los martes, ¿estuvimos alguna vez los martes? No, no habíamos estado los martes, me parece. Los martes nunca había sido un día. ¿No? No, ¿Segura? En algún no, momento tal vez la sí. verdad Bueno, segura no. ¿Con bueno, qué? yo sigo acá en mi momento cuidadana. Eh, ya lo contamos para el que no vio el programa del viernes. Va a ver el programa del viernes y ve por qué yo estoy acá. Bueno, lo voy a volver a contar. Maru está por lo pronto aislada, esperemos que termine pronto con un PCR negativo, ya que te vuelve, vos sabés que yo te guardo siempre el lugar. Ay, sí, sí. Odio Es aparecer por Zoom. raro, pero bueno, son los tiempos que nos tocan. Pero contame, vos contás siempre, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos, no sé si una entrevista, más bien es una charla llena de reflexiones con Luciano Lutero. Luciano es psicoanalista, doctor en psicología, doctor en filosofía, docente, investigador y un prolífico escritor, ¿sí? Vamos a partir de uno de sus últimos libros, de su último libro, que es Miserias Hipermodernas, y a partir de ahí reflexionar un poco sobre la condición del ser humano, en definitiva. Mucho psicoanálisis, después nos fuimos por el amor. Es una, vamos a decir, la entrevista larga, por lo No, es una tanto va a ir entrevista como larga Lau. que vamos a dosificar. Y hoy lo que vamos a ver es la parte uno. Es la parte uno. Saliendo un poco de esta realidad que nos cruza. Hablando de realidad también, pero saliéndonos por un instante en un episodio donde por un instante dejamos de hablar de política y de economía. Está bueno escuchar algunas reflexiones que nos llevan a pensar sobre la forma en la que estamos, si querés, viviendo los tiempos que corren. Sin Vamos a duda. escuchar esta... Va, sí. Vamos a dar redes primero. Ah, Arroba sí, reinventados, las ¿ok? redes, porque así ya los dejamos con la entrevista. Eso es tuyo. Arroba reinventados, ¿ok? Facebook, Twitter, Instagram, blenvivo.com o blenvivo, nuestro canal de YouTube, para ver este programa y todos los programas anteriores, los encapsulados y los no encapsulados. Vamos a verlos, ¿sí? Disfrútenlo, Luciano una Lutero, charla para parte escuchar. 1. Hoy estamos con Luciano Lutero. Luciano es psicoanalista, doctor en psicología, doctor en filosofía, escritor, docente, investigador y un gusto personal que me quería dar de tenerlo en el programa y de entrevistarlo. Este es el momento donde me declaro Hay que decirlo, absolutamente. claro, es como el día sorpresa y media de Marianela. No es que yo no quería tenerte en el programa, claramente, pero miembro del club de fans es ella. Siempre intenta traer gente igual, ¿eh? Te bancamos fuerte, pero hoy es el programa de Maru. Casi. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí también es un placer que podamos tener este encuentro, que finalmente hayamos podido combinar. Así que, bueno, encantado. Gracias, Luciano, por aceptar la invitación. Y bueno, con esta capacidad que tenés de observar y de describir los distintos aspectos de los vínculos humanos, fue como muy difícil pensar por dónde empezar a hablar, ¿sí? En esta realidad tan compleja. Así que nos pareció que estaba bueno como disparar con uno de, creo que es tu último libro, Miserias Hipermodernas, ¿por qué vivimos tan mal? Exacto, exactamente. Eh, y ahí desprendemos dos preguntas. Bueno, ¿qué son las miserias hipermodernas? Claramente es la primera pregunta. Bueno, el título viene de una paráfrasis, de una frase de Freud en la que Freud habla de las miserias neuróticas, ¿no? Para Freud ser neurótico nos situamos
principios del siglo XX, Europa, Viena, contexto, sociedad bien patriarcal, ¿no? Digamos, pequeña burguesía, ¿no? En ese contexto, la neurosis implicaba para muchas personas una serie de limitaciones, ¿no? De su vida amorosa, también de su vida laboral, ¿no? Que Freud considera miserables, ¿no? Digamos, terminamos siendo, ¿no? Digamos, neuróticos, personas como atadas a ciertas miserias, efecto, ¿no? De nuestros síntomas, que eventualmente, por poner un ejemplo típicamente freudiano, ¿no? Alguien que, ¿no? En una relación ya terminada permanece quizás solamente porque los celos lo enganchan al otro, ¿no? Y entonces con tal de que ese otro no esté con otra persona, permanece en el vínculo, ¿no? Pero sin embargo no lo ata más que su síntoma, ¿no? Digamos, un típico ejemplo, por decirlo así, de miseria o de vida miserable. De hecho, ¿no? Digamos, Freud dice en algún otro lugar algo muy divertido, dice que hay matrimonios que se conservan solamente para ver cuál de los dos hace más infeliz al otro, ¿no? Una linda idea, una linda postal de época, ¿no? Pero bueno, son las miserias de las neurosis, ¿no? Y yo cuando planteo miserias hipermodernas, en realidad trato de llevar un poco este planteo de Freud al contexto actual, sociedad mucho más individualizada que la de Freud, mucho más flexibilizada desde el punto de vista de los lazos sociales, en la que estamos mucho más solos al mismo tiempo y estamos todo el tiempo empujados a ideales de productividad, de felicidad. Ya no tanto, no somos los angustiados de los que incluso hablaba Freud, angustiados respecto de su deseo, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, me encuentro con el conflicto de que me gusta, como por poner otro ejemplo freudiano, ¿no? Me gusta mi cuñado y sin embargo ahí tengo un conflicto con un ideal porque mi cuñado, o sea, es al mismo tiempo, ¿no? Digamos, alguien de la familia, pero hay un deseo, en fin. Típico conflicto freudiano, ¿no? Nuestros conflictos son mucho más por ansiedad que por angustia. Tienen hasta incluso un valor mucho más, por decirlo así, menos moral, ¿no? Y son mucho más urgentes, ¿no? Digamos que son los que nos llevan a que, en definitiva, en la situación cotidiana de encontrarnos en la calle con alguien, ¿no? Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansado, ¿no? Nuestros conflictos son conflictos por no llegar, por todo lo que tenemos que hacer, por vivir corriendo, ¿no? O sea, hay un punto donde la sociedad contemporánea, para llamarla de alguna forma, ¿no? Digamos, sociedad hipermoderna, en ese punto utilizo un término que se popularizó un poco en estos años, ¿no? No tanto postmoderna ya, sino más bien hipermoderna, porque más bien enfatiza, tiene ese prefijo hiper, nombra ese acrecentamiento de ciertos fenómenos que ya A ver, estaban. ¿te te puedo como Por supuesto, interrumpir todo un lo que vos quieras. poco? A ver, Sí. me quedé con esto, con la neurosis en definitiva, o las neurosis, ¿sí? Vos estás, en realidad lo que pasa no es que se disfrazaron un poco los síntomas, pero seguimos sufriendo por lo mismo, o sea, como con un disfraz, o sea, como la neurosis va cambiando y se va disfrazando por el sufrimiento, el eje del sufrimiento es siempre el mismo, o sea, estas cosas que vos decías, a la larga, o sea, se van ayornando a la época, pero seguimos sufriendo porque somos neuróticos. Bueno, ahí está el punto donde efectivamente el libro toma una posición no original, porque creo que somos distintos los autores que estamos diciendo esto, ¿no? Donde yo creo que hasta cierto punto podíamos decir que esos sufrimientos eran los mismos y se iban transformando, iban tomando nuevos ropajes. Pero creo que, ¿no? Digamos, el proceso histórico de los últimos años, ¿no? Sobre todo en el pasaje al siglo XXI, le imprimió a la subjetividad de nuestra época un carácter totalmente distinto. Ya no, yo creo que ya no podemos hablar en términos tan fáciles, ¿no? De la subjetividad, de que la subjetividad hoy es la misma y que sufre con los mismos conflictos, ¿no? Que hace 150 años. A En ese ver, sentido, esto me hace acordar algo justo que estuve leyendo para un texto el otro día. Aparecen términos nuevos, ¿no? Está como sumamente, si querés, de moda la procrastinación, ¿sí? Esto de hacer cortes
Y se me vino a la cabeza por esto que decís vos, nuestro gran problema es el tiempo. Estamos cansados porque no tenemos tiempo. Justo el texto decía que esta palabra en realidad, o esta característica no era demasiado compleja hasta después de la revolución industrial, donde en realidad la industrialización y la capacidad productiva de la gente, el tiempo pasó a ser el eje. Pero lo estamos viendo ahora, esto de mucho que hacer y la sensación que nunca terminás. Ahí es donde vos decís que temas que por ahí antes estaban, hoy se ven bajo otra lupa. Pongamos un ejemplo de eso, ¿no? Digamos, ya que vos mencionás la postergación o procrastinación, ¿no? Que puede ser o podía ser hasta hace un tiempo, y todavía en algunos casos lo es, por supuesto, ¿no? Digamos, algo propio de ciertos neuróticos, en particular del neurótico obsesivo. Puede ser que un neurótico postergue un acto, lo difiera en función de que ese acto lo compromete respecto de un deseo íntimo, ¿no? Pongamos un ejemplo típico, ¿no? Digamos, acuerda una salida con alguien, ¿no? O tiene un examen, supongamos, o sea, un evento que es definitivo respecto de qué es lo que quiere, qué le pasa, ¿no? Y entonces puede ser que al mismo tiempo, a medida que se acerca la fecha, puede ser que, ¿no? Diga, no, no me voy a presentar en la primera llamada, me presento en el segundo, ¿no? Lo voy a hacer, me voy a preparar un poco más, ¿no? Digamos, o podría ser que al mismo tiempo que acordó una cita, esté dispuesto, ¿no? Digamos, a suspenderla llegando la fecha, ya, porque ya quizás no tiene tantas ganas, el deseo se le va, ¿no? Digamos, estamos en el campo de las neurosis ahí. Ahora, otra cosa es la postergación, que yo creo que es mucho más, que se volvió un motivo de consulta bastante frecuente, que tiene que ver con el no poder enfrentar situaciones, donde el sufrimiento ya no es tanto por el deseo, sino más bien por el miedo. Yo diría que hay un motivo de consulta que se popularizó mucho en estos años, que es el miedo al fracaso. La gente que tiene miedo a hacer algo mal, que tiene miedo a que no, y si lo hago mal, y si me equivoco, no, el neurótico es un ser de tropiezo, el neurótico se la pasa tropezando, se la pasa equivocándose, creí que la amaba y no la amaba, o creí que no la amaba, me separé y ahora la busco porque me di cuenta que la quería, o sea, el neurótico vive pisando siempre mal, ¿no? Tropieza constantemente. Ahora, otra cosa es, y yo creo que ahí hay un punto, retomando lo que decía Maru recién, ¿no? Para terminar de cerrar esa idea, ¿no? Las nuestras se volvieron sociedades del miedo, no, no sociedades del deseo. ¿No? En todo caso, una cosa era sufrir por los deseos y por los conflictos que nos representaban los deseos y por los tropiezos a los que nos llevaban los deseos. Y otra cosa es escuchar hoy en día que el motivo principal de sufrimiento de alguien tiene que ver con los miedos que padece, ¿no? Y el capitalismo actual se volvió, ¿no? Nuestras sociedades contemporáneas son sociedades que están principalmente basadas en que la gente viva con miedo, vivimos con miedo. De hecho, algo asombroso, ¿no? Digamos, uno va a un supermercado, compra un electrodoméstico, tiene un año de garantía y quizás en la caja te dicen, ¿querés pagar un poquito más para tener una garantía extendida? O sea, vos pagás para tener garantías mayores, ¿no? Digamos, ¿qué sujeto supone, ¿no? Digamos, esa búsqueda permanente de garantías? ¿No? Digamos, es de alguna forma la cancelación de toda experiencia posible. Bueno, yo quiero estar seguro de que no va a pasar nada. Yo quiero estar seguro de que no va a pasar nada diferente a lo que yo esperaba. Yo quiero saber que si esto se rompe o falla, alguien va a venir y va a responder por esta situación y va a hacer que esto no pasó. ¿No? Digamos, es un sufrimiento muy distinto ese al de las neurosis. ¿Y esto es propio de Argentina? Lo ves más acá? ¿Lo ves más en el mundo? ¿Lo ves como un rasgo de la humanidad, como un cambio que se da en la humanidad? Es algo propio de las sociedades neoliberales, es algo que también vienen planteando a su manera autores como Byung-Chul Han, ¿no? Como Zizek, ¿no? Como Peter Sloterdijk, ¿no? De hecho tengo aquí este librito tan lindo de él que se llama Fobocracia, que es justamente gobierno a partir del miedo, ¿no? Efectivamente hay algo de hecho, bueno, una idea muy potente para entender esto es que nosotros ya no vamos a volver a ver a sociedades que hagan revoluciones, porque para que haya revoluciones tiene que haber deseo. Nosotros no tenemos, nosotros en todo caso militamos causas civiles,
¿no? Y pensábamos en que si, no sé, todos cambiamos el marco de nuestra foto en una red social, eso genera opinión para que presionar en última instancia a gobernantes para que motoricen ciertas leyes y demás. Nos movilizamos por causas civiles en el espacio público, pero nadie ya va a ir a tomar un gobierno, nadie va a ir a decir, bueno, agarremos las armas y vamos a tirar abajo. En ese punto, ¿no? Sí se tiene una posición como bastante taxativa con respecto cuando habla, por ejemplo, de la revolución blanda, dice, solo va a haber revoluciones blandas, ¿no? Digamos, revoluciones de gente atemorizada en su casa, ¿no? Siguiendo la página por la que está pasando algo, ¿no? Y eso sin duda, ¿no? Digamos, nos pone en un lugar de mucho desprendimiento respecto de nuestros actos. Y en ese punto yo tengo una hipótesis, que es la que planteo en miserias hipermodernas, ¿no? De que efectivamente el capitalismo es la oferta permanente a que uno pague por miedo, que se la pase pagando porque tiene miedo, que pague su sistema de obra social porque no sea cosa que te pase algo y te quedes sin la obra social, que pagues para tener la garantía, que pagues por el gimnasio al que no vas a ir. ¿No? Pero la propuesta del capitalismo es pagar, 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 porque lo único que tenés son deudas. Y algo que también es algo bastante propio de nuestra cultura si pensamos en cómo se modificó, ¿no? El modo de relación con el dinero en los últimos 50 años. Esto es algo que, por ejemplo, plantean autores como Richard Sennett, un sociólogo inglés muy interesante, ¿no? Que él justamente una de las cuestiones que dice, o Mauricio Lazarato, que también que tiene un libro buenísimo que se llama La fábrica del hombre endeudado, que es un libro brillante, ¿no? Donde él, por ejemplo, plantea, ¿no? Digamos que la relación que tenemos hoy en día con el dinero es de permanente adquisición de deuda. Entonces nos pasamos la vida pagando y lo único que tenemos son deudas. Digamos, si lo comparamos retrospectivamente, hace 60 años, por ejemplo, ¿no? Digamos, no se ganaba lo que se ganaba hoy proporcionalmente, quiero decir, ¿no? Pero sin embargo, una familia podía vivir, ¿no? Porque supongamos, en esa familia de padre, madre e hijos, ¿no? Se compraba un pantalón y tenía que durar ese pantalón todo el año, ¿no? Digamos, y se ahorraba, ¿no? Se comía lo que más o menos se comía en todas las familias, ¿no? Digamos, en ese punto había una relación entre el gasto y el ahorro que era completamente distinta a la que tenemos hoy, donde tenemos que ganar más, cada vez más, para pagar más, porque tenemos que pagar los servicios de luz, gas, agua, pero luego tenemos que pagar internet, tenemos que pagar la renovación permanente de nuestro vestuario, tenemos que pagar nuestro teléfono celular, tenemos que pagar también, ¿no? Digamos, la modificación del teléfono, ¿no? Porque rápidamente se nos desactualiza, tenemos que pagar los juegos que se utilizan en la computadora, tenemos que pagar, o sea, hay un punto donde la propuesta, como dice Lazarato de una forma muy interesante, es pagás cada vez más y lo que tenés es cada vez más deudas. Por eso él habla del hombre endeudado como el hombre neoliberal, que lo único que tiene es eso. Lo único que tiene son un conjunto de deudas que seguramente nunca va a poder pagar. Y ese hombre no es, por decirlo, ese hombre, ese sujeto, quiero decir, ese sujeto no es el sujeto freudiano. El sujeto freudiano es un sujeto que en última instancia, ¿no? Digamos, tiene otro tipo de relación con el pago. En todo caso, se encontraba más cerca de pagar por sus deseos, de tener que sacrificarse por sus deseos, ¿no? Digamos que eso es algo completamente ajeno. Y vos lo escuchás esto en una fantasía bastante propia de nuestra sociedad hipermoderna, que es el miedo permanente de algunas personas a perderlo todo. ¿No? Digamos, es una fantasía que es rarísima, ¿no? Digamos, que sin Freud, por ejemplo, de esto no habla. En Freud no existe lo que llamaríamos el delirio de ruina. ¿No? Esto es, ¿y si pierdo todo? ¿Y si me quedo sin nada? ¿Y si termino en la calle? ¿Y si pierdo el trabajo y no puedo hacer más esto? ¿Y si me tengo que mudar, por ejemplo, de mi casa y pierdo mi casa? Bueno, ¿No? Digamos, igual por supuesto que estamos en Argentina y en un contexto histórico bastante particular, como es para que que por ese supuesto miedo que no todo se eso puede pasar, presente. ¿no? Porque las fantasías, es exactamente, como diría Freud, las fantasías no son imaginaciones, las fantasías son posibilidades de la realidad, O sea, ¿no? Pero entiendo que claro, si tenés digamos, algún paciente con un préstamo UVA, seguramente tiene miedo a perder pero la es que casa y no es una fantasía, absolutamente, por es que, no, ejemplo. no, es que la fantasía no deja de ser, la fantasía y la realidad son lo mismo. Las fantasías que sufrimos no son imaginaciones privadas que uno dice las fantasías no tienen razón, las fantasías son verdaderas. Pero lo que quiero decir es que, claro, digamos, si comparamos esto con el escenario de inmigración del siglo pasado, donde quizás nuestros abuelos vinieron al país sin nada y nunca tuvieron nada, y sin nada se construían una casa, hoy en día eso es impensable. O sea, lo que quiero decir con esto es que las condiciones para que la gente se neurotice son condiciones
históricas muy específicas, que hoy en día no existen porque donde antes estaba la posibilidad de que hubiera un deseo, hoy en día lo que hay es miedo permanente. Entonces vivimos tan mal porque hay miedo y no hay deseo. El miedo no deja lugar al deseo. Absolutamente, por eso, digamos, otro eje que recorre al libro es la deserotización de las sociedades, ¿no? Digamos, el libro es una especie de, ¿no? Juega con la relación entre capitalismo y pecados capitales, y de hecho cada capítulo es una especie de catálogo de las formas que toman los pecados capitales en el siglo XXI, mostrando que esos pecados capitales, antes que ser como eran pensados en otro momento como excesos, en nuestra época más bien tienen que ver con una relación con lo que falta. Por ejemplo, la lujuria. El lujurioso del siglo XXI no es el que tiene un deseo hiperpotente y excesivo, no es un personaje del Marqués de Sade. El lujurioso del siglo XXI es un deserotizado, ¿no? Que tiene un sexo instrumental, ¿no? Que hace del otro un objeto de su placer autoerótico, que no tiene ganas de poner nunca el cuerpo, que se refugia eventualmente en la virtualidad, ¿no? O sea, el lujurioso, ¿no? Hoy en día es la antítesis de lo que se llamaba el lujurioso, o por poner otro ejemplo, la gula del siglo XXI no es, ¿no? Digamos, esos personajes, de esos comensales, ¿no? Que podrían ser personajes de Rabelais sentados a una mesa, ¿no? Digamos, comiendo permanentemente, sino que son eventualmente los anoréxicos, ¿no? Que se la pasan comiendo toda clase de productos saludables porque comer se volvió equivalente a comer salud, ¿no? Y así es que tenemos la proliferación permanente de la transformación de un placer, que es el de la comida, en comer algo solamente porque es sano, y yo pongo siempre el ejemplo que me divierte muchísimo, que son esas galletitas que me encantan a mí, pero que sin embargo en su paquete se dicen todo lo que no tienen. O sea, me parece asombroso que haya un producto que se pueda vender en un lugar, porque lo que principalmente nos dice es lo que no tiene. Uno paga por lo que ese objeto no tiene. O sea, uno paga por nada. O sea, el goloso del siglo XXI es el que come nada. Pero está dispuesto a pagar por esa nada. Está dispuesto a pagar porque ese objeto no tiene azúcares, porque ese objeto no tiene grasas, porque ese objeto no tiene... Entonces, cuanto menos tenga, más caro va a ser. Bien, cuando el no tener era como un eje de conflicto antes, ¿no? Bueno, exactamente, exactamente. Bueno, todas las tecnologías, las redes sociales, o sea, todo esto atraviesa los vínculos y los transforma, ¿no? En esta hipermodernidad. Sin duda, también, ¿no? Digamos, las relaciones no solamente eróticas, sino familiares, de amistad, ¿no? Digamos, yo creo que hay un punto donde la vincularidad se volvió completamente diferente, sobre todo en un punto donde yo creo que hay un criterio o un consenso general para decir que hay ciertos códigos que se perdieron, ¿no? Digamos, de que, ¿no? Por decirlo así, los vínculos se volvieron más instrumentales, más utilitarios, ¿no? Digamos, la fragilidad vincular de las personas es cada vez mayor, ¿no? En ese sentido, no tenemos lazos fuertes en los que descansamos, ¿no? Digamos, de vuelta una comparación, ¿no? Con el siglo freudiano, ¿no? Digamos, podríamos decir que en el siglo de Freud la gente, de hecho era muy común que los neuróticos freudianos se fueran 3 meses a unas termas a descansar de sus neurosis, o sea, se iban, hacían viajes en los que se alejaban del mundo, y uno podría decir, porque las presiones de los vínculos eran tan grandes, que tenían que irse, ¿no? Digamos, iban a unas, digamos, imagínate vos irte a, no sé, a una terma, ¿no? Digamos, 3 meses a estar ahí, digamos, porque quizás porque no quieres estar con tu marido, ni tu familia, ni con quién sé yo, que, en fin, me quiero alejar un poco, ¿no? Si me cambiás claro. terma por otra cosa, te agarro viaje. Claro. La terma me la ahora no sí, no estuvo tentador, dejaban el trabajo 3 meses. Hoy en día, fíjate qué diferente para nosotros, que nosotros no nos podemos ir un fin de semana a la playa sin llevarnos el teléfono para chequear los mails, sin estar en una red social. El que se va hoy en día 3 meses a algún lugar, cuando vuelve no sabe si encuentra algo. Nuestros vínculos se volvieron mucho más descartables. Nosotros tenemos un modelo de vincularidad en el cual la relación es cada vez más reemplazada por lo que Bauman llama el contacto. O sea, estamos más acostumbrados al estar en contacto
que efectivamente tener experiencias compartidas con otro. De hecho, esto es algo, ¿no? Digamos, no hay más que ir a una plaza y ver personas conversando, cada una con su teléfono, no interactuando con otras. Todos estamos en otro lugar que en el que estamos. ¿No? Poder estar en donde estamos se volvió el gran desafío de nuestro siglo. Poder estar con quien estamos se volvió también un gran desafío. De hecho, digamos, no hace falta ir a una plaza, vas a un bar y ves a una pareja y está cada uno con su Los dos con teléfono. el celular, sí. ¿No? Digamos, Sí. o sea, hay un punto donde, ¿no? Digamos, estamos y no estamos. Y uno de los grandes temores, yo creo que esto también es un punto, ya que vos mencionabas el impacto de las tecnologías, yo diría que si hay un temor, volviendo a la distinción entre temor y deseo, entre entre miedo y deseo, ¿no? Yo diría que un miedo muy grande hoy en día para muchas personas es el enfrentarse con la ausencia del otro, el poder vivir la ausencia del otro, sin sentir que la ausencia del otro quiere decir que el otro no está. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que la ausencia del otro se vuelve sinónimo de abandono, no de que está ausente, ¿no? Digamos, ejemplo, nos conocemos, ¿no? Salimos y de repente, ¿cómo sé si me vas a volver a llamar? ¿No? Digamos, si te mando un mensaje y no me lo respondes, ¿no? ¿Y por qué tardaste 10 minutos en responderme? O si dejas tu teléfono arriba de la mesa, ¿no? Agarro y veo a ver si estás en otra, a ver con quién estás hablando, a ver si hay otra persona. ¿Qué supone eso si no que yo me considero eventualmente descartable? ¿No? Digamos, ¿por qué de Porque igual repente vivimos con tanta inseguridad los igual vínculos? eso es viejo. Sí. Ahora es celular. Antes pedías por favor que nadie tocara el teléfono de línea en tu casa. Pero Somos Bueno, por contemporáneos, supuesto que eso esto es de dale. si me viejo. llama o no me llama, a ver, no voy a declarar la edad, pero No, hace por 30 supuesto que años no. ocurría. Pero una cosa distinta, ¿no? Yo creo que cuando me refería recién, ¿no? A ese miedo, ¿no? Digamos, a la dificultad para poder vivir la ausencia del otro, me refería, ¿no? Digamos, o me refiero, ¿no? Digamos, a que siempre hoy en día estamos en peligro de sentirnos abandonados. Y ese es Es un que, miedo Luciano, muy no grande. hay una frase, yo recién cuando hablabas de llevarnos el celular a la playa del trabajo, hay como una sensación permanente de que nadie es imprescindible. Y creo que es sacando el rol de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Aún así, a sabiendas que uno cría a los hijos para que puedan desenvolverse solos. A nivel laboral, vos tenés una sensación de que podés hacer las cosas muy bien, pero que realmente no sos imprescindible. Totalmente, bueno, pero ese es un efecto, ¿no? Justamente mencionaba hace un momento a este sociólogo tan importante, Richard Sennett, que tiene un libro muy bueno sobre el trabajo. Él se dedica, es un sociólogo del trabajo y que muestra que sí, sin duda, ¿no? El desarrollo industrial en el siglo XX hizo que nos, digamos, pensemos en, no tenemos que pensar, imagínate si ya Chaplin hacía películas mostrando a alguien que era un engranaje en una máquina, nosotros hoy en día, en tiempos de teletrabajo, estamos todos tercerizados, ¿no? Digamos, cualquier cosa se puede tercerizar y ya ni siquiera es que tenés que ser, ¿no? Digamos, un obrero que sepa hacer algo en una cadena de montaje, ¿no? Hoy en día, ¿no? Digamos, cualquiera es reemplazable porque además la reducción de costos puede hacer que tranquilamente, ¿no? Digamos, el flyer que me diseñás vos, mejor se lo pido a alguien que lo hace en Tailandia por mucho Claro, menos. O sea, claro. en ese punto, ¿no? Digamos, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué produce eso? ¿Qué producen nuestros modos de vida? Que también es cierto que hay algo sumamente, esto para mí es un dato significativo, ¿no? Digamos, que el trabajo haya dejado de ser para muchos una esfera de realización personal, porque si vos en el trabajo sentís que sos, no digamos, una tuerca reemplazable, ¿no? Entonces vas a buscar tu realización en otro espacio, ¿no? Esto lo plantea también una autora muy buena que se llama Eva Illouz, ¿no? Que es una socióloga que se dedica mucho al tema de las relaciones entre amor y capitalismo, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de amor en el siglo XXI? ¿No? ¿Por qué estamos todo el tiempo pensando las relaciones? ¿Por qué estamos tan preocupados por el amor? ¿Por qué el amor se volvió, ¿no? Digamos, un ámbito en el que no necesitamos pensar, hablar públicamente de amor cuando, por ejemplo, ¿no? Digamos, en la sociedad de Freud, ¿no? A principios del siglo XX, la gente hablaba de amor un pequeño ratito, ¿no? En su juventud, y después se casaba y se olvidaba. Era hasta vergonzoso que una persona de 40 años estuviera hablando de amor a principios del siglo XX, porque tenía que estar haciendo cosas más importantes.
En cambio, nosotros hicimos del amor nuestro Dios en el siglo XXI por un montón de otras frustraciones y vinculares que tenemos. Entonces trasladamos, ¿no? Digamos, al amor la posibilidad de realización que no encontramos en otros lugares. Ahora, claro, eso hace que nuestras expectativas amorosas sean muy grandes. Nosotros le pedimos al amor muchísimo, ¿no? Y nos cuesta muchísimo al mismo tiempo poder tener vínculos amorosos que reconozcan en principio la diferencia, la vulnerabilidad, que el otro tal vez no está en la misma que nosotros, sin por eso vivir eso como un desamor, ¿no? Digamos, esta es la época, como yo lo llamo a veces, del yo quiero, ¿no? Digamos, y el amor es un yo, es me encuentro con, me encontré con. Ahora, ¿por qué digo la época del yo quiero? Porque es el yo quiero a alguien que sea así, y quiero que sea además así. ¿No? ¿Qué es lo que ofrecen las aplicaciones del amor? Te hacen creer las aplicaciones del amor que vos vas a encontrar algo que es lo que vos querés. Un Por listado, te supuesto que esperan sabemos el como engaño a que eso eso. lleva, ¿no? Digamos, los tropiezos que eso produce, ¿no? Pero es elija, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero uno que sea o una que sea profesional y quiero uno o una que sea así o así. Y ese yo quiero no choca, porque es lo contrario del amor. Pasa es que en ese punto el amor mismo también se volvió utilitario. Yo en ese punto creo que, ¿no? Digamos, las historias de amor a veces son pocas en una vida. Nosotros no vivimos ya en este siglo, ¿no? En un siglo donde las historias vividas de amor son las que dejan un impacto fuerte, sino que más bien nuestras relaciones amorosas de hoy son las de los amores que no fueron, ¿no? Lo que los amores que no nos animamos a vivir, los que quedaron en el camino, los que se rompieron, los que quizás por miedo hicieron que a veces, ¿no? Por ahí podríamos haber avanzado y no avanzamos, ¿no? Son los amores del estilo de, bueno, pero estoy en una pareja, pero me ofrecen un trabajo afuera, entonces me voy, ¿no? Porque no le puedo decir que no a un trabajo afuera, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿no? Digamos, como decía antes, hablamos muchísimo de amor, hablamos cada vez de amor, cada vez más de amor, nos pasamos la vida hablando de amor, y sin embargo, ¿no? Digamos, nuestra experiencia del amor es cada vez más reducida. Y es a veces, para utilizar un término psicoanalítico, cada vez más narcisista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que es una experiencia del amor en la que esperamos cada vez más reconocimiento antes que efectivamente lo que podemos construir con el otro. Esto es algo que se ve clarísimo, ¿no? Digamos, en algo que quienes nos dedicamos eventualmente también a la terapia de pareja lo vemos, que es cómo la terapia de pareja dejó de ser ya el espacio al que llega la pareja después de 30 años juntos y dicen, che, mira, estamos hace 30 años juntos, no sabemos cómo seguir, ¿no? Hoy en día lo que ocurre es que llegan parejas cada vez más jóvenes, parejas que están saliendo hace muy poco tiempo y que directamente plantean, no sabemos cómo hacer para estar juntos. No podemos ni empezar a estar juntos. Eso es una modificación también enormemente sustancial, ¿no? O sea, Digamos, ¿y el cómo punto, hacemos? Sí. no, el punto sería en ver cómo con todo este entorno propio de la modernidad, uno logran no perder, porque hay momentos donde describís o sea, algunos momentos freudianos y actuales, y algunos donde decís, había cosas que eran mucho mejor. Recién cuando hablabas del amor a los 40, la gente, lo del amor no, tal vez está demasiado idealizado, pero está bueno, si querés, hoy que a los 40, a los 50, una persona pueda salir en búsqueda del verdadero amor. El tema sería cómo tratar de encontrar las herramientas para sobrevivir en este contexto. Podría ser ese el eje de la terapia, en definitiva.